Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar la consolidación del Estado Nacional, del concepto de Estado-Nación en el siglo XIX y de los otros tipos de imperialismo que existieron también en este siglo, en el siglo XIX. En un primer lugar, para ir con las cuestiones que ya habíamos analizado previamente, por ejemplo, ya estuvimos estudiando el proceso de consolidación del Estado en Italia, en Alemania, bueno, en Argentina también previamente. En esta época pasaba algo bastante similar. Pasa algo similar en la gran mayoría de los países del mundo. Ahora, la cuestión es la siguiente, y esto también lo habíamos estudiado. El hecho de que se haya constituido un Estado en sí, con unas instituciones, con un gobernante o un grupo de gobernantes y una serie de instituciones y entidades, eso no significa que toda la población cumpla con lo que dice el gobierno, que toda la población le haga caso. Entonces, para poder encontrar también eso, para poder obtener legitimidad y que sus acciones o sus actos puedan encontrar aprobación por parte de la población, lo que realizan los estados en este momento es realzar este sentimiento nacionalista, realzar este sentimiento de una nación y consolidar los dos conceptos, las dos cuestiones, la cuestión del Estado y la cuestión de la nación. Cosa que cuando yo esté hablando de algo, cuando yo esté hablando de uno de esos dos, automáticamente también estoy hablando del otro. Si yo estoy hablando de la nación argentina, al mismo tiempo estoy hablando del Estado argentino. Y si yo hablo del Estado argentino, estoy hablando de la nación argentina. Lo mismo con todos los países o la gran mayoría de los países del mundo en este momento. Recuerdan, yo les había dicho la famosa frase: ya hicimos a Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. De esta manera, una vez consolidada esta unión entre Estado y nación, las personas cuando sientan hacerle caso a un sentimiento nacional, van a aceptar lo que le diga el Estado, justamente porque es un Estado nacional. Entonces, para poder consolidarse estos estados, como dije, realzan la figura de este sentimiento, de estos valores nacionalistas que ya estaban impregnados en la gran mayoría del pueblo. Recuerdan que habíamos visto las revoluciones de 1830, de 1848, esta primavera de los pueblos, donde la gran mayoría de la población explotó reclamando derechos y reivindicaciones de un sentir nacional, de un sentir patriótico. Fue algo que surgió de la base, o sea, surgió desde la propia población, y al mismo tiempo los dirigentes, los gobernantes, utilizaron eso que existía para, bueno, obtener una mayor consolidación del Estado, de sus instituciones y de un sentir nacional. Pero para poder hacer esto, ¿de qué manera los estados lograron obtener mayor cantidad de obediencia, obtener mayor peso en la población? Básicamente con tres cuestiones o tres instituciones que fueron las más importantes. En un primer lugar, para realzar este sentimiento nacionalista y encontrar obediencia, impusieron en su gran mayoría la cuestión de la educación primaria obligatoria. La educación primaria, al mismo tiempo de ser un beneficio, la instrucción para los ciudadanos, porque aprendemos a leer y escribir, aprendemos a hacer sumar, restar, las cuentas y todas esas cosas que son completamente ultra necesarias y fundamentales para vivir una vida dentro de una sociedad actualmente. Al mismo tiempo que se enseñaban estas cosas fundamentales, en este momento la primaria era obligatoria, no la secundaria, al mismo tiempo se enseñaban esto, se enseñaba una educación patriótica en donde se obligaba a amar a la nación, se obligaba a punta de sangre, por así decirlo, a amar a la nación, amar a los símbolos, amar a todas la historia nacional, a las entidades nacionales. Entonces, desde muy chiquito, te enseñaban de esta educación patriótica para que cuando vos seas más grande sientas que te nace absolutamente adentro y que es lo más normal y lo más natural del mundo, pero bueno, fue algo que se te fue inculcando desde muy chiquito. La segunda cuestión fue la creación de un montón de mitos y un montón de ritos, de rituales propios de una nación. Por ejemplo, para mí el caso de Argentina, la creación de tu bandera, tu himno,
la cuestión de los feriados como el 25 de mayo o el 9 de julio, todas esas cosas que hacen a un sentir nacional, realzar la figura de los héroes, de los padres de la patria, como puede ser Belgrano, San Martín, toda esa cuestión que genera una identidad nacional. Cuando vos reafirmás tu identidad nacional, justamente estás rindiendo culto o estás aprobando al mismo tiempo todas estas cuestiones. Tu bandera, tu himno, tu escudo nacional, tu historia, y tu lengua. La lengua fue fundamental, fue clave, más que nada en estas regiones europeas como Italia, en donde existían diferentes regionalismos y había distintos dialectos, y yo les había explicado que uno no se entendía con las personas que eran de otra región. Entonces ahí la educación también fue fundamental para imponer una lengua nacional. Acá en Italia se habla italiano, y el italiano de Piamonte, y no otro italiano, no otra cosa. Entonces se obligaba, se homogeneizaba. Esa es la palabra y el concepto clave. Se buscaba que todos los ciudadanos sean exactamente iguales, que haya una igualdad total entre todos, y que todos, justamente en su totalidad, amen a la patria, amen a la nación, y al mismo tiempo amen y obedezcan a este Estado nacional que se estaba constituyendo. Por último, la última institución clave, perdón, un pequeño dato de color. ¿Por qué se creen que nosotros cuando entramos a la escuela, todos los días, o cuando entrábamos, cuando no había coronavirus, cuando entramos a la escuela, lo primero que hacemos es, levantamos y izamos la bandera? Izamos la bandera nacional. Eso justamente le estamos rindiendo culto a la patria, estamos rindiendo culto a nuestra bandera. Entonces, esos son muchos de estos ritos, muchas de estas cuestiones todavía, obviamente, continúan hasta el día de hoy. La cuestión es, la diferencia es, bueno, la manera en la que se inculca o la manera en la que se promueve o se propone. Una cosa es que te obliguen a punta de espada o a punta de pistola, y otra cosa es que te convenzan, por así decirlo, diciendo, che, mirá, este país la verdad que te ofrece o te brinda un lugar donde vivir, te brinda una relación familiar, te brinda la capacidad de tener amigos, te da la capacidad de encontrar trabajo, te da la capacidad de poder crecer y prosperar. Entonces, como contraparte, lo único que te pido es que te respetes cuando se sube la bandera. Por eso, o sea, esto en el siglo XIX no se convencía a las personas de esa manera, sino que era a punta de pistola o a punta de espada, como dije previamente. Y justamente relacionado con esto, la última cuestión, la última institución para imponer todas estas cuestiones fue la cuestión del ejército. El ejército como instrumento, como herramienta nacionalizadora, o sea, como una institución propia para forjar el sentir nacional, el sentir patriótico. No existe forma más brutal, no existe forma más, sí, brutal y propia, o sea, más densa, no existe forma más expuesta o que más se demuestre el defender a la patria que exponiendo tu propia vida al famoso morir por la patria. Y en este momento la cuestión del ejército, formar parte del ejército, no era una opción. Si te tocaba, tenías que ir, te tocaba en el servicio, tenías que ir. Había algunas otras sociedades en donde el servicio era obligatorio para toda la población masculina. Entonces todos en un momento tenían que ir y formar parte del ejército. Si te tocaba guerra en ese momento, macho, te toca la guerra. Si no tocaba guerra, bueno, te cumplirías funciones administrativas o te entrenarías por las dudas. Pero el hecho de tener un ejército, formar parte del ejército para defender al mismo tiempo los intereses del Estado, por ejemplo, que tengas que una porción de territorio sea tuya y no sea de otro país, es un interés propio del Estado. Pero al mismo tiempo, y ahí vamos con la última parte del video, también forma parte de un sentir nacional, de un sentimiento propio. Por ejemplo, yendo para acá, para el lado de Argentina, cuando hablamos de las Islas Malvinas, hablamos de un territorio que es nuestro, que es propio. Y todos tenemos un sentir nacional por las Islas Malvinas, a pesar de que 43 o más de 43 millones de personas, más de 43 millones de argentinos, nunca en nuestra vida vimos Malvinas, nunca vimos las islas.
pero las consideramos y las creemos y sabemos que son tan nuestras. ¿Por qué? Por una cuestión, un sentir nacional propio. Se entiende la parte del territorio, también forma parte de los intereses, no solamente del Estado, sino también de la nación, del pueblo argentino. Que las Malvinas sean o no sean argentinas hace que las personas estén más o menos felices como personas. Esto es así. Las personas que tienen un sentimiento propio nacionalista, viven o su vida también se relaciona o se modifica en base a estas cuestiones. Ahora, esta constitución de los estados nacionales no se puede pensar, no se puede ver, no se puede entender, por un lado, sin este proceso de homogeneización de la sociedad, como ya lo explicamos, a partir de estas instituciones, pero por otro lado, tampoco se puede entender, tampoco se pueden comprender sin el contexto histórico de los imperialismos o del imperialismo.